Evangelio según San Juan, capítulo 8. El Evangelio según San Juan, el capítulo número 8. No quiero que se sorprendan con el título de la predicación, pero esa es la verdad. De eso estaremos predicando. El Señor nos traerá su palabra en esta hora. Todos de pie vamos a leer a una voz San Juan capítulo 8, versículo 36. San Juan 8, 36. ¿Todos juntos? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De nuevo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El título de la predicación es La obra incompleta de Duarte Sánchez y Mella. Si usted cree que Duarte Sánchez y Mella nos independizaron, hicieron una buena obra, pero es una obra completa y totalmente incompleta. Y de eso es que nos dice este versículo. Y de eso es que queremos que el Señor, su gracia, nos hable en esta hora. Aunque vamos a exaltar la obra de ellos, porque fue una obra única, inolvidable para nuestra nación, pero realmente fue una obra incompleta, como fue la de George Washington, Abraham Lincoln, Bolívar, con todo lo que hizo para Sudamérica, pero es una obra incompleta. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres nuestro Dios que guía, guarda y sostiene nuestra alma. Gracias, Señor, por mandar a tu Hijo Jesucristo a hacer su obra completa en cada alma presente, Señor. La historia de esta nación y de todas las naciones del mundo está llena de héroes nacionales. Y nosotros en esta mañana lo honramos. Fueron instrumentos tuyos, Señor. Pero ellos no pueden hacer una obra completa. La verdadera libertad, la verdadera independencia completa de un ser humano, no de una nación solamente, sino de un ser humano, tú la encomendaste a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te pido, mi Dios, que tú traigas tu verdad con todo poder y gran gloria, para que cada uno de nosotros, Señor, amemos, tengamos una vida centrada en Cristo y nuestra nación tenga un héroe espiritual que sea Cristo Jesús. Toma control de tu siervo. Incapaz soy, mi Dios, de traer tu verdad, pero mi Dios, tú eres el que ha prometido ministrar a través de tu palabra. Y confiamos en ello, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Juan Pablo Duarte y los trinitarios, como conocemos nosotros a estos hombres y mujeres que participaron en lo que nosotros celebramos en este mes, que es la independencia de nuestra nación, realizaron un enorme esfuerzo, un enorme sacrificio por la libertad de nuestra nación. La independencia dominicana, como ya todos saben, fue proclamada el 27 de febrero del año 1844, a unos no muchos kilómetros de donde estamos nosotros, allá por la zona colonial. Pero no fue un acto, fue el inicio de un proceso de más de 12 batallas
que se decidieron entre el año 1844 y el año 1856. El 13 de marzo de 1844 se realizó la batalla del Fuerte de Rodeo, que fue el primer enfrentamiento armado ocurrido en Bauruco. El 18 de marzo de 1844, cerca de Neiva, la batalla de Cabeza de las Marías. El 19 de marzo de 1844 fue la batalla en Azua, que fue la primera gran defensa de nuestra soberanía. El 30 de marzo de 1844, conocida como la batalla de Santiago, consolidó la victoria en el norte. El 13 de abril de 1844, en el Memí, fue la batalla del Memiso, una victoria en Azua. En el 15 de abril del año 1844, una importante batalla naval cerca de Azua, la famosa batalla del Tortuguero. El 4 de abril del año 1844, un enfrentamiento en la frontera, la batalla de Cachimán. 1845, 17 de septiembre, la batalla de la Estrelleta, que fue una derrota a las fuerzas invasoras en la zona fronteriza. Otra batalla que fue librada en Dajabón fue la famosa batalla de Beler, el 27 de octubre de 1845. Otra batalla muy conocida que fue la batalla del Número, 17 de abril de 1849, una batalla clave en Azua. El 21 de abril del 1849, la batalla de las Carreras, victoria decisiva que frenó la gran invasión. El 22 de diciembre del año 1855, fue la victoria dominicana en San Juan y conocida como la batalla de San Tomé. El 22 de diciembre del 1855, otra vez ocurrida en San Tomé, la famosa batalla de Cambronal. 24 de enero del año 1856, ocurrida en Dajabón, fue la batalla de Sabana Larga, considerada la última batalla para consolidar la independencia de nosotros los dominicanos. Pero hermanos, aunque agradecemos esas batallas, disfruté mucho leyendo un libro de Manuel Ubaldo Gómez hablando acerca de todos los detalles de estas batallas que les he presentado y quiénes fueron los héroes. En algunos momentos lo fue Pedro Santana, en otros momentos fue un gran villano él mismo porque mandó al exilio a Duarte, a Sánchez y Mella y mató al general Duvergé. Pero muchos hombres, muchos nombres que usted los ve en las calles, nombradas en las calles de la República Dominicana, representan gente que trabajaron fuertemente por la independencia dominicana. Pero mis amados hermanos y amigos, la República Dominicana no es una nación completa y totalmente independiente. No lo es. No ha sido librado de aquello a lo cual Cristo vino a librarlo. Por eso el Señor Jesucristo, en el texto que explica el que está en la Biblia, en el escudo nacional, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted no lee los versículos anteriores y posteriores, específicamente ese versículo 36 que leímos, dice la Escritura: y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y luego dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. La verdadera independencia, no de una nación, sino de un ser humano,
solo la trae el Señor Jesucristo. Y ese es el poder libertador de la verdad. Ese es el poder libertador de aquellos que ven a Cristo Jesús superior a cualquier humano que Dios en su gracia usa para dirigir y bendecir no solamente nuestra nación. Cualquier nación que usted visite se va a encontrar con libertadores, con héroes, gente que han trabajado por su independencia en todo momento y en todo lugar. Si usted nota, la mayoría de las independencias, con toda responsabilidad lo digo, todo el trabajo de Simón Bolívar, que llevó a Venezuela, para ponerle un ejemplo, que llevó a Venezuela con sus recursos humanos, con sus recursos económicos, con sus recursos naturales, a ser una de las naciones más ricas de Suramérica y Centroamérica. Hacer eso, alguien vino supuestamente en nombre de Simón Bolívar y la puso una de las naciones más pobres de América. Porque no hay verdadera libertad a través de los hombres por más esfuerzos que se quiera hacer. No existe. La nación dominicana también encontró un hombre que fue, para algunos es un héroe, muchas de las batallas que se libraron, pareciera como contradictorio, fueron guiadas, dirigidas por este hombre que también es un villano para muchos historiadores, que fue Pedro Santana. Y ese mismo hombre trató de vender a nuestra nación y volverla a esclavizar y traerla bajo el dominio y el control de España. Y se levantó Gregorio Luperón, enalbardó la bandera de nuevo de la libertad y tuvieron que batallar por las famosas batallas de la Restauración. El ser humano anda de victoria en derrota, de libertad en esclavitud. Así es que anda el hombre en casi todas las naciones de la tierra. Pero aquel que viene a Cristo Jesús y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, tiene garantizada una victoria que nadie, absolutamente nadie, le puede llevar a la derrota eterna. Solo Él puede, porque la patria a la que Él nos lleva y nos pone a vivir, aunque sigue siendo esta, es una patria eterna, donde no hay manera de que nadie pueda llegar allí para llevarlo otra vez a la esclavitud. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo esas palabras, como el versículo 32, que inspiraron a los trinitarios, pero sobre todo esta declaración que hace nuestro Señor? Los trinitarios estaban pensando en un enemigo visible. Ellos estaban pensando en alguien que se había atribuido el derecho de que esta parte de la isla les pertenecía. Algo que no es cierto en la historia. Un acuerdo entre España y Francia en su guerra civil determinó de que parte de los acuerdos era que los dueños en ese tiempo de la isla le ofrecían, y llegaron a ese acuerdo en aquel famoso tratado, de que la parte occidental de la isla le pertenecía, se iba a quedar allí los franceses, y ellos trajeron gente de África para poblarla, no los pobladores originales, y otra parte, esta parte de la española, iba a quedar bajo el control de España, y esa es la República Dominicana. Eso se quedó así, pero siempre hay alguien que dice, lo que te pertenece a ti es mío. Y trataron, y por la gracia y la misericordia de Dios y el valor de estas personas que se inspiraron en Dios, que se inspiraron en su palabra, que se inspiraron en la cruz, hoy en día nuestra nación disfruta de libertad. Y como dice el himno nacional, esclavo nunca será.
Y confiamos en Dios en eso. Pero ¿por qué se inspiró nuestro Señor Jesucristo para decir estos versículos que aparecen aquí en San Juan 8, del versículo 32 hasta el versículo número 44? Porque ellos no estaban viendo enemigos invisibles que no eran perceptibles por ellos mismos y que los tenían esclavizados. Ahora, usted sale por ahí y le pregunta a todos los dominicanos y le van a decir en su sentido general que creen en Dios. Exactamente lo mismo que era la nación de Israel cuando nuestro Señor Jesucristo predicó aquí en la tierra. Tú le salías a preguntar a cualquier judío si creían en Dios y te iban a decir que sí. Pero el Señor le dice, es que eso no te libera de lo que yo te vine a libertar. El creer en Dios, mis amigos, no es algo que te libera de lo que Cristo te vino a libertar. Hay unos enemigos que muchas personas los tienen como si fueran amigos y son verdaderos enemigos. Como dice la Biblia, que el enemigo del hombre está muchas veces en su propia casa. Y nosotros tenemos una cantidad, esta República Dominicana y el mundo, tiene una cantidad de enemigos que para ellos lo tienen guardados en su casa, los veneran en su casa y son enemigos, aunque tienen nombre de personas de la Biblia como Pedro, como Juan, como los apóstoles, como María, como Ana. A veces los vemos de la parte sentimental, pero esas imágenes, no lo que a esas personas, Pedro, María, Pablo, Juan, esas personas, Ana, no son nuestros enemigos. Pero lo que se le ha atribuido a ellos, sí son enemigos de nosotros los dominicanos y de los seres humanos. Cuando Cristo les dijo que ellos tenían que ser libertados, se lo dijo de 3 aspectos básicos según este pasaje. En primer lugar, la República Dominicana y todo ser humano necesita ser libertado de la esclavitud religiosa que tiene. Mire lo que dice en el capítulo 8 y el versículo número 32. República Dominicana es espiritualmente esclava de la religiosidad. República Dominicana es esclava de la religiosidad. Versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Lo primero es que ellos, llega un momento, y esa es la parte quizás más sutil de la religiosidad, llega un momento que sin darse cuenta, aunque otros lo hacen a propósito, pero a veces sin darse cuenta, el presentar a personas buenas como Abraham o María o Pedro o Juan o Moisés, gente buena, gente de Dios, sin darse cuenta, poco a poco, y es una obra del mal, poco a poco lo van presentando y dándole una primacía superior a Dios y a Cristo. Superior. Ellos no dijeron nosotros somos hijos de Dios. Ellos dijeron nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y sabe lo que significa eso? Que la religiosidad tiene muchos nombres, muchas personas importantes, muchas personas a quien creerle, muchas personas a quien pedirle, muchas personas a quien venerar, muchas personas a quien rendirle culto, muchas personas a quien ponerle velas y velones, ponerlo en los altares, muchas personas. La religiosidad poco a poco va desplazando a Dios y levantando a hombres y mujeres que no tienen la culpa, no tienen la culpa de lo que hoy se le atribuye a ellos. No tienen la culpa, en ninguna manera.
pero se le atribuye a veces el mismo poder que a Dios y que a Cristo. Llega un momento que nuestra nación, cada institución castrense tiene su patrón. La República Dominicana tiene su patrona, tiene su patrón. Todo el mundo aquí tiene un patrón, una patrona, y eso significa religiosidad. Y el único patrón del universo, de la creación y de la salvación se llama Jesucristo. Es el único, establecido por el creador de los seres humanos, de esta nación y de todas las naciones del mundo. Fui a darle el pésame a alguien que falleció. Y yo lo que le digo es, con todo respeto a esas personas bíblicas, pero sin nada de respeto a lo que se le ha atribuido a esas personas bíblicas. Yo espero que me entiendan. Entonces yo fui a darle el pésame a una vecina. Ella me comenzó a hablar, pastor, y esto. Y yo no sé cómo llegamos. No era el momento como para hablar de religiosidad, pero ella lo trajo. Había una señora que nos estaba acompañando allí y la señora vino a intervenir y comenzamos a hablar. Yo traté de usar toda la diplomacia del mundo porque no quería entrar en esos temas de que tú crees esto, nosotros creemos aquello. No, porque no era el momento. Pero yo no sé, perdóneme, se lo voy a decir de esa manera. Yo no sé quién fue que mencionó a la querida, adorada María. Yo no sé quién la mencionó. Y nosotros los evangélicos amamos a María más que todo el mundo. Pero nunca le atribuimos la obra de Cristo a ella. Ella no es ni intercesora ni mediadora en el cielo. María fue una mujer útil en la tierra. Póngase eso en la cabeza. Moisés, Abraham, Elías, María, Pablo, Pedro, Juan, Lucas, todos esos fueron instrumentos de Dios útiles solo en la tierra. El único que es útil en el cielo, porque está a la diestra de Dios Padre, es Jesucristo. El único. El único. Quizás usted está molesto o molesta ahí, porque por eso no me gusta ir a donde los evangélicos, porque me están hablando mal de María. Nosotros no le estamos hablando mal de María. Le estamos diciendo que le han atribuido eso después que ella murió. Si usted no ha ido al Vaticano, yo he ido. Yo he estado sentado en la Capilla Sistina oyendo todo lo que se le fue atribuyendo a María y a los santos. Y muchos de los que estaban ahí decían, es que eso no está en la Biblia. Vaya un día, cómprese los audífonos, oiga, pague por ellos, oiga la historia de todo aquello que se dibujó desde la creación hasta el final en el techo de la Capilla Sistina, y usted va a oír eso, que muchos de ellos decían, es que no podemos atribuirle a María que está a la diestra de Dios o la ascensión, porque eso no está en la Biblia. Así mismo te lo dicen. Porque el problema hoy en día para nosotros es Pedro, Juan, Pablo, María, Ana y todas esas buenísimas personas. Pero en el tiempo de los judíos, cada vez que el Señor le predicaba, ¿sabe lo que le decían? Es que Moisés, es que Moisés, es que Abraham, es que Moisés. Usted lee los evangelios y es Moisés. Y todo el confrontamiento contra Cristo era mencionándole Moisés, mencionándole a Abraham, mencionándoles a ellos. O sea, rebatían a Cristo, mataron a Cristo porque entendían que Cristo estaba en contra de esas personas. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios? Esa es la mente de, no solamente de los dominicanos, de los judíos y de todos. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios? Dios le dijo a Abraham, sube al monte, tú solito, porque allí yo te voy a hablar. Y subió al monte con él, solito con él. Como él estaba acostumbrado a citar a Moisés en el monte, desde que fue al monte Sinaí y le dio las tablas de los 10 mandamientos, pues el pueblo lo vio normal. Pero esta vez
esta vez Dios no lo citó para darle mandamientos. ¿Sabe lo que hizo Dios? Le dijo, sube al monte. Hizo que Moisés se muriera. Dios mismo lo sepultó para que los judíos no sepan, absolutamente sepan, dónde Dios los citó, los sepultó. Porque ellos todavía tenían la mente de la veneración que le daban los egipcios a sus muertos, que ya usted sabe que hay una arqueóloga dominicana batallando para encontrar los restos de Cleopatra, que ahora vino al país para encontrar los restos de Enriquillo. Andan buscando restos para venerarlos. En Turquía tienen en uno de los museos más importantes, tienen un pedazo tienen como un pedazo de un brazo que dicen que era el brazo de Juan el Bautista allí. Así es el ser humano. Así es el ser humano. Dios tuvo que enterrarlo para que no lo tomaran para venerarlo, los judíos, los que creían en Dios, la nación de Israel. Es que la religiosidad es un enemigo y ha esclavizado nuestra nación por años y la sigue esclavizando. Y eso no tiene nada que ver con Abraham, con Moisés, con Pedro, con María, con Ana, con José. No tiene nada que ver con fulano de tal. No tiene nada que ver con ellos. Porque la única persona que uno recuerda que dijo, hagan todo lo que él diga, fue María. Ella dijo, hagan todo lo que él diga. Lo dijo cuando había necesidad del vino y lo sigue diciendo en la vida. Por eso la idea de traer esta verdad es que la República Dominicana sigue siendo espiritualmente esclava de la religiosidad, completamente esclava. Dicen unos datos, unas estadísticas que la religiosidad en la República Dominicana, oiga, quizás no tengo el tiempo para explicarle esto, se caracteriza por un sincretismo cultural, espiritual, bíblico e histórico. Aproximadamente de un 48 a un 70% de la población dominicana tiene una religiosidad compuesta por un sincretismo religioso. Y oiga lo que ellos dicen. Esto es un dato que yo lo encontré estudiando. Ellos dicen, una manifestación religiosa fruto de ese sincretismo es el servicio de adoración de los seres en los que llaman las 21 divisiones, donde es una combinación de un sincretismo entre los santos españoles y los santos africanos. Pero los santos africanos, hermanos, son entidades diabólicas, si usted no lo sabía. Son entidades diabólicas. Yo le estoy diciendo lo que conozco. Usted no ha ido a Cuba, yo fui varias veces. Y un señor que se convirtió a Cristo mientras yo predicaba, al final de la prédica le dijo al pastor, recuérdese la cita mañana en casa. Y yo fui con él, con el pastor. Y el pastor tuvo que buscar un carro prestado. Y yo vi que él buscó muchísimos sacos y muchísimas cajas. Y cuando yo llegué ahí, es que este señor tenía en su casa una cantidad de imágenes, de cadenas, de cosas, de nombres, de entidades, de santos españoles, pero que representan entidades diabólicas de África. Y de ahí dimos como 3 viajes al basurero, sacando todo ese tipo de cosas. Porque de eso fue que el Señor Jesucristo vino a libertar a los judíos, a los chinos, a los africanos, a los europeos y a nosotros los dominicanos. Porque el cristianismo no existe en este país. El cristianismo es histórico, es una mezcla de todo eso, de cosas de Dios, de cosas de África, de aspectos que nos trajeron los españoles, ya con todas sus
malas adoraciones a estas imágenes. Eso es. Por eso nuestro Señor Jesucristo nunca habló mal de Abraham, nunca habló mal de Moisés. Nosotros nunca vamos a hablar mal ni de Moisés, ni de Abraham, ni de Elías, ni de María, ni de Pedro, ni San José, ni de ninguna de esas preciosas personas que están reconocidas en la Biblia como siervos del Señor aquí en la tierra, y que nunca ni Cristo ni los apóstoles les dieron un poder más allá de aquello para lo cual fueron instrumentos escogidos por Dios aquí en la tierra. La obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que nosotros entendamos que la naturaleza del hombre es esa después que cayó en el pecado. En Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios, ponga eso en su mente, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso dice la Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 25. Oiga lo que alguien dijo. Me gusta mucho esto. Es más fácil engañar a una persona que convencerle de que ha sido engañado. Es más fácil engañar a una persona que convencerle de que ha sido engañado. Es fácil engañar a alguien, pero es difícil convencerle de que está siendo engañado. Y Cristo vino a dar a conocer la verdad. San Juan capítulo 1 versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La bendita gracia de Dios lo que significa es que el único que puede, que fue enviado por Dios para salvarnos y que es una obra gratuita de su gracia, es el Señor Jesucristo. La ley tenía un uso temporal, pero la verdad que trajo nuestro Señor Jesucristo tiene un uso permanente y eterno. De manera que si hay algo de lo que el Señor quiere librarle a usted, y nos ha librado a los que ya por la gracia de Dios hoy en día andamos en la verdad y que tenemos una sola persona en nuestras vidas, no tenemos, yo como predicador estudié en los seminarios, estudié en universidades cristianas, tengo miles de libros, leo de grandes predicadores, pero para un cristiano, para un hijo de Dios, solamente hay un solo Dios y un Señor que es Jesucristo. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Carlos Spurgeon, ni Calvino, ni Carlos Wesley, ni Lutero, ninguna de esa gente. Nosotros le tenemos como alguien que rige nuestras vidas. El único que rige la vida de un hijo de Dios es el Señor Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, y ese es el Señor Jesucristo. Nadie más. Y después que tú tienes a Cristo como el Salvador de tu vida, tú vas a amar, tú vas a disfrutar mucho de Moisés, de Abraham. Los vas a ver en su justa dimensión. Vas a disfrutar. ¿Sabe las veces que su servidor predica sobre Abraham y el ejemplo que él representa para nosotros aquí en la tierra? Las veces que su servidor predica sobre Moisés. Me fascina hablar acerca de José, el esposo de María. No hay un hombre, un esposo en el Nuevo Testamento mejor que él. Una mujer sumisa a la voluntad de su marido, a la voluntad de Dios, no existe en el Nuevo Testamento como María. Uno predica mucho acerca de eso. Porque después que tú tienes a Cristo, el Espíritu Santo, y tienes la verdad, entonces esa gente te van a ser grandes siervos y siervas de Dios. Van a ser una bendición a tu vida sin adorarle, sin prenderle vela, sin
tenerlo como alguien grande, sino vas a aprender de ellos, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 11, donde se nos presentan los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Esa gente que, como Duarte, es verdad, en el sentido nacional, en el sentido espiritual, el Señor tiene su hall de la fama. Y esas gentes están ahí. Pero esa gente es para recordarnos lo que hicieron. La República Dominicana no tiene aún San Duarte, ni San Mella, ni San Sánchez. ¿Verdad que no? No lo tiene. Por eso nos podemos, y ellos fueron grandes y fueron buenos. Y los honramos. Pero espiritualmente no pudieron darnos lo que esta nación y tú necesitas. La verdadera libertad que es basada en la verdad. Como no lo pudo hacer Pablo, ni Pedro, ni Moisés, ni Elías, ni María, ni Ana, ni José, ni ninguno de ellos, porque toda su vida, todo lo que ellos hicieron era para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra, de traer a su Hijo Jesucristo. ¿Sabe por qué tú conoces a Abraham? ¿Sabe por qué tú sabes que existió un hombre llamado Abraham? No fue porque Dios quiso exaltar a Abraham, no. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, te voy a llevar a una nación y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Su simiente no fue Isaac, tu simiente se refería a Jesucristo. Abraham fue escogido para traer el linaje de Cristo. Moisés igual, para hablar acerca, le preguntaron a Cristo, ¿tú eres el profeta que dijo Moisés? Juan el Bautista, cuando todo el mundo lo miraba a él y decían, no, es que tú eres el Cristo, yo no lo soy. Estaban venerando a Juan el Bautista, le dicen que yo no lo soy. Yo no lo soy. Pedro, cuando entró al templo porque sanó a un cojo, dice Hechos capítulo número 3, dice la Biblia que comenzaron ellos a querer arrodillarse frente a Pedro. Y él les dijo, no, yo no he hecho nada. Fue en el nombre de Cristo. El apóstol Pablo y Bernabé fueron a una ciudad y como ellos, uno llevaba la palabra y otro hacía milagros, dice la Biblia que pensaban que eran dioses, le pondieron guirnalda y también comenzaron a decir, tú eres Júpiter. Le comenzaron a atribuir cosas divinas. Eso es normal en el ser humano sin Cristo. Es normal elevar a aquel que Cristo y que Dios usa. Pero mis amados hermanos, eso es un engaño. La verdad es uno solo. El que dijo, yo soy, ¿lo recuerdan? Yo soy Él, solo Él. Él dice, yo soy. Ahí estaba Pedro, ahí estaba María, ahí estaba Juan, ahí estaban todos. Siervos maravillosos de Dios. Pero Él dice, no es Él, soy yo. El ladrón en la cruz, el ladrón en la cruz, ahí estaba cerca. Si usted ve esa escena que presentan los evangelios, ahí estaba Pedro de lejito que había negado a Cristo. Juan estaba ahí. Estaba María, porque Jesucristo le dijo, hijo, he aquí tu padre y padre, he aquí tu hijo. Ahí estaban. Ahí estaba el sumo sacerdote. Ahí estaban los fariseos. Ahí estaban los saduceos. Ahí estaban todos los líderes religiosos. Y el ladrón en la cruz, a quien le dijo, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí, fue a Cristo. Porque él reconoció que Jesucristo era el Salvador. No se lo pidió a ninguno de ellos, se lo pidió a Cristo. Por eso es que Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre de la religiosidad. Mire otro aspecto en el que nos dice en el capítulo 8, versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La República Dominicana espiritualmente es esclava de la religiosidad. La República Dominicana físicamente es esclava del pecado y de los vicios.
A nivel teológico cristiano se describe como estar controlado por pecados, pasiones, resentimientos y vicios en lugar de vivir bajo la libertad de Dios y de la obra del Señor Jesucristo. Déjeme darle estos datos. Nuestra nación está esclava de los vicios, más que lo que usted se puede imaginar. Se venden 63 millones de unidades de cigarrillos de todo tipo. Se importaron 106 millones de cajetillas de cigarrillos desde enero a noviembre del 2018 al 2025. E ingresaron 5.6 millones de aparatos eléctricos para fumar de contrabando. Confiscaron solamente en el trimestre del año pasado 18.8 millones unidades de cigarro. Pero también nuestra nación está esclava no solamente del cigarrillo, también del alcohol. La República Dominicana presenta uno de los más altos índices de consumo de alcohol, situándolo en los primeros 7 lugares de Latinoamérica, con un promedio de 6.9 litros por persona per cápita. La cerveza lidera el consumo en su más de un 90%, y un estimado diario se vende en nuestro país de 4.6 millones de botellas de cerveza después de ron. Mucho más se vende de eso que litros de leche. Esa es la estadística. Ellos dicen en esa estadística que el alcoholismo es una preocupación, reportándose un alto consumo en la población joven y un notable consumo en mujeres embarazadas. Una alta tasa de consumo de alcohol en los accidentes de tránsito. Y déjeme decirle algo, que lo digo en todos los escenarios. Es una obra del diablo decirle a un cristiano que una cervecita no es nada malo. Yo le digo responsablemente, no ponga alcohol en su boca. Mi tesis fue relacionado con eso. Tengo un libro que habla de la familia alcohólica. El alcohol no ayuda, ni una copita de vino, dicen en Inglaterra que ayuda. No ayuda, no se necesita alcohol para ser hombre, ni para compartir. Me da vergüenza de cristianos diciendo, no, lo malo es embriagarse, pero tú te puedes tomar una copita, tú te puedes tomar una botellita de cerveza, tú te puedes tomar ron. Y hay mucha gente que, loco por oír eso, para sentir que Dios le está dando libertad para ingerir algo innecesario. Totalmente innecesario. Y que daña mucho. Esclavo del cigarrillo, esclavo del alcohol, esclavo también de las drogas. En el año 2022, 30,000 personas fueron apresadas por droga de parte de la Dirección de Droga, de las cuales 54.9% eran jóvenes entre 18 y 35 años de edad. Las estadísticas señalan que un 0.68% de la población dominicana entre 15 y 30 años consume marihuana. Y para ese entonces habían más de 300,000 dominicanos sumergidos en esta adicción. Somos esclavos de los vicios, hermanos. Y Cristo dice, ¿y qué decirle del adulterio? ¿Qué decirle de la pornografía? Una estadística dice que en la República Dominicana, cuando se miró el uso que le dan los dominicanos al internet, ellos dicen que el lugar más visitado por los dominicanos en el internet es Google. Y el segundo, pornografía. 29 billones de páginas pornográficas hay en el internet, y uno de los países más consumidores de esos son los dominicanos. Usted ni se puede imaginar el daño que está causando la pornografía a personas, a niños, a matrimonios y a seres humanos. Ni imaginarse. De cada
10 casos de violación en nuestro país, uno solo es reportado, uno solito. Y la mayoría están asociados a la pornografía, porque después que un hombre pasa la noche entera viendo esa suciedad, esa porquería, dañando lo que santamente Dios hizo, y se levanta de ahí, no va donde su esposa, dicen los estudios, va donde una niña, va donde la que trabaja en la casa, va donde cualquiera. Y esa gente tiene el corazón y la mente llena de esa podredumbre. Los estudios dicen que la pornografía es tan adictiva como la cocaína. Me tocó ir a la puesta en circulación de un libro en esta semana en un hotel y tuve que pasar desde el parqueo. Pregunté que si por ahí se podía entrar y cuando yo entré me di cuenta que estaba en un casino. O sea, tú entras por ahí, pasa todas las máquinas y sale y ya llega al hotel. Si está lloviendo, pues tú no tienes que mojarte ni nada por el estilo. 3 de la tarde. Gente jugando dinero. Mujeres en su gran mayoría. La ludopatía, cuando me tocó atender a una persona con la ludopatía en un centro de terapia que trabajaba, cuando me tocó ese caso, yo no me imaginaba el daño en todos los sentidos que hace la ludopatía, como se le llama, a el vicio del juego. Mujeres que debieran estar en su casa, damas, adultas, hombres, a las 3 de la tarde. Cuando voy al aeropuerto paso por otro lugar y si tengo que pasar por ahí a las 5, ese lugar está lleno de gente saliendo a esa hora de jugar el dinero que le dejó papá o mamá. Aquí hay gente que ha gastado fortuna. El esposo de una hermana de la iglesia que trabajaba en eso me dice: pastor, hay gente que pierde 8 y 10 millones de pesos en una sola noche. ¿Usted cree que Duarte nos puede libertar de eso? Ni Mella el pobre, ni nadie, ni Moisés, ni nadie. Si el Hijo nos libertare de esa esclavitud, nunca seré libre. La palabra de Dios nos dice que esas adicciones son obras de la ausencia de Cristo en la vida. Romanos 6, 17 al 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esa es la obra de Cristo, libertarnos del pecado. Esa es la obra de Cristo Jesús. Quizás tú dices: es que ustedes privan en santos. Ustedes no hacen nada de eso. Mira, yo conozco personalmente a la mayoría de los miembros de esta iglesia. Me gustaría decirle: Juan, párate, que tú estabas en la droga, y tú en la pornografía, y tú en los adulterios, y tú en esto, y tú en aquello, y tú en lo otro, y tú, y que tú lo mires y dices: ¿quién? Fulano, fulana, sí, y tú. No se me escondan, yo los conozco, yo soy su pastor. Yo sé su vida, ustedes me la han contado. Pero ¿saben dónde están ahora? Están limpios y puros porque Jesucristo los libertó hasta el día de hoy. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Cristo Jesús. Tú lo ves con la carita de santico. Así no fue que yo lo conocí, ¿no? No, yo no lo conocí así. Yo lo conocí hecho... Diógenes, no hablen duro. Yo los conocí. Y Dios en su gracia ha hecho una obra. A veces yo pienso en algunos de ustedes.
Le digo al Señor, qué bueno tú eres. Ahora hablándome de cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha ayudado, lo bien que le están yendo. Solo Jesucristo lo puede hacer. Solo Cristo Jesús. San Juan 8:44, terminamos con esto. El versículo más emblemático de todos estos, el que a la gente no le gusta oír. San Juan 8:44. A estos que estaban apoyados en Abraham y en Moisés, oiga, estas son, si usted, ahí no va a salir si ellos lo ponen, pero si usted tiene una Biblia, yo no sé si usted puede verlo, esta Biblia, los que la editan, ponen en rojo las palabras que fueron verbalmente dichas por Cristo y las en negrita del biógrafo del que estaba escribiendo. Estas están en rojo. Óigalo como dice San Juan 8:44, en rojo. A ellos, mire, atiéndame aquí, a los que decían que iban al templo y decían, yo no soy como este publicano. Yo doy mi diezmo, yo no adultero, yo no hago nada. Lucas lo menciona. Esa gente que está apoyado en la religiosidad, esa gente no necesitan a Cristo. Porque le enseñaron la mentira de que tú estás bien con Dios si haces buenas obras, si guardas los mandamientos. Eso es mentira del diablo. Los 10 mandamientos y las buenas obras existían antes de Cristo venir. Y si eso hubiese salvado, Jesucristo no viene. Él vino porque eso no salva. Eso lo que hace es preparar el corazón de una persona para que pueda recibir a Cristo. Pero oiga lo que él dice. Estas son las palabras más fuertes que tú vas a leer en la Biblia. Pero eso es Cristo. ¿Y sabe por qué él habla fuerte? Porque para sacar el error hay que decir la verdad de una manera fuerte. Dice, yo no sé si lo pusieron ahí. Usted lo puede leer conmigo para que usted no piense que es mi Biblia y que... Léalo. Vamos. Vosotros sois de vuestro padre perdón. A los niños que están en la sala de cuna, el diablo significa el maligno, Satanás. Un día yo dije desde aquí, ustedes no pueden hacerle caso al diablo. Y una niña allá en el cuarto de cuna dijo, oye al pastor diciendo mala palabra. Así que tengo que aclararlo. Léanlo de nuevo conmigo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y el 45 dice, y a mí, porque le digo la verdad, no me creéis. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Si tú no tienes a Cristo, tú eres una hija, un hijo del diablo. Como lo era yo y todos los que nacimos. Todos aquí, por naturaleza espiritual, somos hijos de Satanás. Porque él fue quien engendró esa mentira en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y dice la Biblia que el pecado pasó de ellos a todos nosotros. Pero el día que oímos la verdad, decidimos creerle a Cristo y no las mentiras que el maligno ha puesto en la mente y en el corazón de las personas. Por lo tanto, tú necesitas ser libertado del pecado, de la religiosidad y de los engaños del maligno. El único que tiene poder para hacer eso es Cristo Jesús. Él tiene poder para librarnos del pecado. Ya leí ese versículo, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tú y yo que tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿sabe cuál debe ser nuestra ocupación diaria?
vivir una vida santa delante de Él. No vuelvas a ver, a decir, a hacer cosas de las que el Señor a ti y a mí nos has rescatado. No te vuelvas a la pornografía, a los adulterios, al alcohol, al cigarrillo, a maltratar a tu esposa verbal y físicamente. No vuelva a nada del mundo, nada de lo que el Señor nos libertó. Gálatas dice que tenemos que permanecer firme con la libertad que Cristo nos hizo libre. El Señor es el único que tiene poder para librarnos del poder del pecado, para librarnos de las garras de Satanás. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él tiene el poder también para librarnos de la muerte eterna y del temor a la muerte. Hebreos 9:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Y por último, Él es el único que tiene poder para librarnos a nosotros de la condenación eterna. San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que, y aquí viene, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Evangelio de Juan se menciona tanto la verdad, tanto la verdad. Esa frase, esa palabra aparece tanto, porque el Señor lo que quiere es librarnos de todas las mentiras de la religiosidad, de todas las mentiras de nuestros deseos carnales que nos mueven al pecado, el vicio, y de todas las mentiras e impulsos que Satanás se inventa para alejarnos de Dios. Tú y yo que somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dice 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Yo no sé si pueden poner este versículo, pero me gustaría que todos terminemos esta predicación con este versículo, que lo podamos leer todos. Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 20. Primera de Juan 5:20. Ahí lo tienen en las pantallas. ¿Lo pueden leer conmigo? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Yo no creo que pueda haber nada que te pueda ayudar a ti a traer a Cristo como el Salvador de tu vida. Tú tienes que estar en el verdadero. Y Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Duarte, agradecemos su esfuerzo. Siempre lo vamos a recordar. El día de su nacimiento, siempre lo vamos a tener presente en nuestras vidas. Tenemos que enseñarle a nuestros niños, tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes a valorar el sacrificio de estos hombres que humanamente nos hicieron una nación libre. Pero también tenemos que recordarle a Cristo, el único que espiritualmente y eternamente nos puede hacer libre. Gregorio Luperón, aquel hombre de la Restauración, dijo lo siguiente en una frase célebre de él: cuando un pueblo no sabe ser libre, oiga bien, cuando un pueblo no sabe ser libre, se complace en ser esclavo. Maldice a sus libertadores y besa el látigo de sus amos. Eso no lo mire solamente físicamente,
Mírelo espiritualmente. Padre bueno, Dios de excelsa gracia, Dios de infinita misericordia, te damos gracias porque no dejaste a los seres humanos, tus criaturas, sumidos en la mentira, en el engaño, en el error, y mandaste a tu Hijo Jesucristo con la verdad y con la obra que nos ayudaría a nosotros a regresar a ti. Señor bueno, gracias por aquellos años en que yo y todos andábamos en el error, en la mentira, en el engaño. Pero Cristo vino a nuestros corazones y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador.